Bien, vamos a iniciar con la tercera unidad que nos habla de la transformada de Laplace, uno de los temas que a mí en lo particular más me apasiona porque es una aplicación, un método operacional, dicen por ahí algunos otros autores, que nos permite realizar muchas transformaciones, muchas operaciones, sobre todo cuando hablamos del mundo de las señales, los análisis de señales, etcétera, etcétera. Entonces la transformada de Laplace es una integral. Hay muchas transformadas, la transformada de Fourier, la transformada de Lenin. De hecho, la transformada de Laplace es una consecuencia, un corolario de la transformada de Fourier, la transformada de la transformada de Menkel, etcétera, etcétera. Hay muchas transformadas y son integrales impropias. Entonces veamos la transformada de Laplace. Dice, nosotros vamos a tener una función en f de t, una función en f de t, y a esa función la vamos a transformar. El símbolo dice es una L que indica la transformada de esa función en t. El símbolo de L, la transformada de esa función en t, dice que es la transformada de una función en t, es la integral desde 0 hasta infinito de una exponencial a la menos st por f de t con respecto a t. Entonces es una integral impropia. Entonces eso que tenemos aquí, esto se llama el núcleo de transformación, y esa transformación, al ser una integral impropia, pues debe ser un límite, recordemos de nuestro curso de cálculo integral. Entonces esta debe ser igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st por f de t. Y esta expresión o esta integral nos lleva a una f en s. Entonces diríamos que la transformada de f de t es igual a f en s. Entonces transformamos de una variable t a una variable s. Entonces esta es nuestra definición de la transformada de Laplace. Entonces veamos si nosotros tenemos, si f de t es igual a 1, entonces diríamos que la transformada de 1 debe ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por 1, que es nuestra f de t, y que esto debe ser igual a el límite cuando b se aproxima al infinito de la integral de 0 a b de, como es 1, entonces nos queda nada más e a la menos st con respecto a t. Y si calculamos esa integral, entonces nosotros sabemos que va a ser el límite cuando b se aproxima al infinito de la integral, que va a ser entonces menos 1 sobre s por e a la menos st, que la estaremos evaluando desde 0 hasta b. Y esto, que es el límite cuando b se aproxima al infinito, como nuestra variable fue t, entonces tendremos menos 1 sobre s por e a la menos
menos SB, y menos por menos nos va a dar más, de acuerdo al teorema del cálculo. 1 sobre S de E a la menos S por 0. Estamos sustituyendo la T por 0. Entonces ahí tenemos. Y esto lo podemos escribir el límite cuando B se aproxima al infinito de menos 1 sobre S, y la exponencial que es negativa la podemos pasar positiva, E a la SB más E a la 0 es 1, entonces más 1 sobre S. Y de aquí recordemos algo que vimos en límites infinitos. Aquí recordemos que el límite de una constante sobre una x a la n, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. O sea, un constante sobre un infinito va a ser igual a 0. Entonces tenemos que esta expresión, el límite de esto es 0. Entonces tendríamos aquí, eso es 0. Y también recordemos que el límite cuando n tiende a infinito de una constante es igual a la constante. Y entonces, como en este caso recordemos que nuestra variable de integración fue t, 1 sobre s es constante, entonces tendremos 1 sobre s. Y entonces decimos que la transformada entonces diremos que la transformada de 1 es igual a 1 sobre S. Aplicando nuestro concepto de la definición de la transformada de Laplace. Veamos otro caso para otra función en T. Entonces ya sabemos que nuestra transformada f de t es igual a f de s. Entonces, si nuestra función en t, vamos a poner si f de t es igual a t, entonces vamos a hallar la transformada de f de t, que sería t, debe ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por t con respecto a t. Y esto debe ser igual al límite cuando b se aproxima al infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st por t diferencial en t. Entonces, para hacer esta integración usaremos la integración tabular. Entonces recordamos que integrando por partes de forma tabular tendremos más la que derivamos, que en este caso sería t, y la que integramos, que es e a la menos st. Integración por parte tabular. Si es más, después sería menos, alternamos signos. La derivada de t es 1. La integral de e a la menos st es menos 1 sobre s por e a la menos st. Alternamos signo, más, derivamos 1, va a ser 0.
integramos menos 1 sobre s a la menos st y menos 1 sobre s, pero menos 1 sobre s va a ser 1 sobre s cuadrada e a la menos st. Entonces nuestro resultado, recordemos que nuestro resultado es seguir las flechas diagonales, horizontal y diagonal. Entonces eso nos daría nuestro resultado de la integración. Tendremos entonces que esto va a ser igual al límite cuando b se aproxima al infinito de la integración, que es menos t sobre s por e a la menos st, menos t sobre s por e a la menos st, menos 1 sobre s cuadrada por e a la menos st. La reescribo para que no haya problemas de interpretación. Sabemos que el exponencial está en el numerador. Entonces tendríamos menos t e a la menos st sobre s y menos e a la menos st sobre s cuadrada cuando esto se aproxima, cuando esto estamos evaluándolo de 0 a b, de 0 a b. Entonces esto va a ser el límite cuando b se aproxime al infinito de menos b e a la menos sb sobre s menos e a la menos sb sobre s cuadrada, y después tendríamos menos por menos más de acuerdo a la fórmula del cálculo, y estamos sustituyendo ahora la t, que es 0 por e a la menos s por 0 sobre s, el otro menos también se vuelve más, y tendríamos aquí e a la menos s por 0 sobre s cuadrada. Y esto nos lleva a que tenemos el límite cuando b se aproxima al infinito de, tendríamos menos b, y como tenemos la exponencial negativa la pasamos hacia abajo, entonces tendríamos menos b sobre s por e a la sb y menos 1 sobre s cuadrada por e a la sb, y en la otra parte tenemos e a 0, entonces tendríamos el siguiente término es 0 al estarse multiplicando por 0, y e a la 0 es 1, entonces tendríamos más 1 sobre s cuadrada, 1 sobre s cuadrada. Entonces ya aplicando los límites, vimos como en el ejercicio anterior que aquí al tener una constante, aquí tenemos un infinito sobre un infinito, pero si le aplicamos las derivadas o la regla del L'Hopital, entonces la derivada sería 1, tendríamos una constante sobre un infinito, porque aquí sería s cuadrada y a la sb, entonces este límite sería 0. Tenemos aquí el otro límite que también está sobre un infinito, también va a ser 0, y nos queda entonces nada más el límite de una constante que debe ser igual a la constante, entonces tendríamos aquí 1 sobre s cuadrada. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros decimos que la transformada de t es igual a 1 sobre s cuadrada. Ok, bien. Veamos otra transformada. Borramos nuestra pizarra para escribir la otra expresión.
Entonces veamos que ahora si nuestra f de t, vamos a decir que es e a la 2t. Entonces vamos a encontrar la transformada de e a la 2t. La transformada de e a la 2t debe ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la 2t con respecto a t, y que esto debe ser el límite cuando b se aproxima al infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st más e a la 2t con respecto a t. Pero esto lo podemos escribir como tenemos una misma base, el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la menos st más 2t con respecto a t. Y entonces esta expresión, si la factorizamos con respecto a t, tendríamos que es el límite cuando b se aproxima al infinito de la integral de 0 a b de e a la menos t por s menos 2 con respecto a t. Y esta integral es una integral de e a la 1, donde nuestra función es, nuestra variable de integración es t, todo lo demás es constante. Entonces tendremos el límite cuando b se aproxima al infinito de menos 1 sobre s menos 2, que está multiplicando a e a la menos t por s menos 2 de 0 a b. Y recordemos que entonces tenemos arriba la exponencial, entonces es el límite cuando b se aproxima al infinito de menos e a la menos t por s menos 2 sobre s menos 2 de 0 a b. Entonces si sustituimos el límite cuando b se aproxima al infinito, y como tenemos una exponencial negativa, podríamos escribir menos e a la menos b por s menos 2. Corregimos porque esto es exponencial. E a la menos b por s menos 2, que está sobre s menos 2, y menos por menos de la sustitución del cálculo, del teorema del cálculo, nos va a dar más, y ahora sustituimos con e a la menos 0 por s menos 2 sobre s menos 2. Y como tenemos la exponencial negativa, entonces si la pasamos hacia abajo se vuelve positiva, entonces tendríamos menos 1 sobre s menos 2 que multiplica a e a la menos b. E a la menos b se volvió positiva, excusez-moi. Entonces se vuelve positiva, tenemos e a la b por s menos 2 y e a la 0 por s menos 2, 0 por s menos 2 es 0, entonces nos queda 1 sobre s menos 2.
Y de lo que ya vimos, entonces el límite de esta constante sobre un infinito va a ser 0 y nos queda nada más entonces el límite de una constante, y el límite de una constante, la constante es 1 sobre s menos 2. Entonces decimos que la transformada de e a la 2t es igual a 1 sobre s menos 2. Entonces calculamos la transformada de Laplace mediante la integral de la transformación, o diríamos mediante la definición de la transformada. Espero que se haya comprendido esta integral de transformación, a practicar, a hacer ejercicios para comprenderlo.